生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 96 al 100. Momentos antes y en el Helicarrier, apareció un mensaje en el monitor. La autoridad del comandante Fury ha sido revocada. Se inicia la Orden 7 a 11. Orden 7 a 11 confirmada. Preparándonos para el despegue, fue la respuesta de la tripulación. Señor, tenemos actividad no autorizada en la cubierta. Un avión acaba de despegar sin autorización. Informó a la Armada María Hill. Intuyó el propósito del avión y gritó por la radio. Este despegue no está autorizado. Detengan ese avión. Todas las unidades, detengan la aeronave inmediatamente. Nick Fury se dio cuenta de que el Consejo lo había ignorado y había ordenado un ataque nuclear sobre Nueva York. Sin dudarlo, tomó un lanzacohetes, corrió a la cubierta y disparó contra el avión, dañando un ala. Al exhalar aliviado, otro caza despegó. Fury no tuvo tiempo de detenerlo. Frustrado, arrojó el lanzacohetes a un lado y tomó su comunicador. Stark, ¿me oyes? Un caza con una bomba nuclear se dirige a Nueva York. Llegada prevista. 3 minutos. El rostro de Stark palideció. Nueva York ya estaba sumida en el caos, y si la bomba detonaba, la pérdida de vidas sería catastrófica. Abandonando la batalla contra las fuerzas Chitauri, desvió toda la energía a sus propulsores y se lanzó a toda velocidad para interceptar el misil. Esos idiotas del Consejo lanzaron una bomba nuclear sobre nuestra propia gente. Espetó Natasha, incapaz de contener su frustración. Thor dio un paso al frente. Yo me encargaré. Tengo experiencia en el espacio. Conocía los riesgos que corría Stark al transportar la bomba nuclear a través del portal. Aunque Stark lo había logrado en la línea temporal original, no había garantías. Con suavidad pero con firmeza, apartó a Stark, tomó la bomba nuclear y se lanzó hacia el portal. Natasha, cierra el portal en cuanto lo atraviese. Ordenó Thor. Natasha vaciló, horrorizada. No. No hasta que vuelvas. No seas tonto, respondió Thor. La bomba nuclear no me hará daño, y puedo usar magia espacial para regresar al instante. Cierra el portal para evitar que la lluvia radiactiva y la radiación lleguen a la ciudad. Confía en él, dijo Nebula, llegando justo a tiempo para oír la conversación. Se abrió paso a tiros por el cuartel general de mi padre. Puede con esto. Tras una tensa pausa, Natasha asintió. De acuerdo. Pero más te vale volver con vida. Apretó el cetro contra el Tesseracto, lista para cerrar el portal. En un instante, Thor atravesó el portal, bomba nuclear en mano, justo cuando éste comenzaba a cerrarse tras él. Portando la bomba, voló directamente hacia la nave nodriza Chitauri, deteniéndose frente a los aterrorizados comandantes que se veían tras el cristal del puente de mando. Con una sonrisa burlona, les espetó. Gracias a Thanos por enviarme la gema de la mente. Ah, esperen, no tendrán esa oportunidad. Les lanzó la bomba nuclear, observando cómo atravesaba el cristal. Justo antes de la explosión, invocó un portal dorado y desapareció. En la Tierra, los Vengadores y sus aliados Nebula, Minerva, Máquina de Guerra Rhodes y otros lucharon con todas sus fuerzas para contener a las interminables fuerzas Chitauri. La situación era crítica y el equipo estaba al límite de sus capacidades. Entonces, sin previo aviso, las naves Leviatán comenzaron a perder energía y se precipitaron desde el cielo. Los soldados Chitauri cayeron uno a uno, al cortarse su conexión con la nave nodriza. Natasha jadeó, mirando a su alrededor. Pero Thor aún no ha regresado. El resto del equipo parecía igualmente incómodo. Tony apretó los puños. Debí haberme ido. Esto es culpa mía, y la voz de Fury crepitó por el comunicador. Todos a cubierto. El portal está cerrado y los Chitauri han sido derrotados. La misión de Thor ha sido un éxito. En ese preciso instante, Mjolnir comenzó a vibrar en la mano de Jane, como si resonara con una señal. Ella alzó la vista, aliviada. Mjolnir me dice que está bien.
Thor está vivo. Todos respiraron aliviados, agradecidos de que la crisis se hubiera evitado. En el Helicarrier, Fury observó cómo se despejaba el cielo de Nueva York. Sabía que la temeraria decisión del Consejo de lanzar un ataque nuclear casi había condenado a la ciudad. Mientras pudiera evitarlo, no permitiría que capturaran a los Vengadores. En la oficina en ruinas de la Torre Stark, Loki yacía maltrecho y derrotado, recobrando el sentido. Consciente de su derrota, se rindió a los Vengadores con un suspiro de cansancio. «Cooperaré», murmuró. «¿Me podrían servir esa bebida?» En ese preciso instante, las puertas del ascensor se abrieron y entró un equipo de agentes de S.H.I.E.L.D., liderado por el agente Sitwell. «Nos llevaremos el cetro para su custodia», dijo Sitwell con naturalidad, extendiendo la mano. Natasha entrecerró los ojos, pero entregó el cetro. «Manéjalo con cuidado. Es peligroso. Ya hemos visto de lo que es capaz». Sitwell asintió. «Seré cauteloso. Ahora bien, sobre el Tesseracto y tu director ya me dio permiso para encargarme», dijo Thor a sus espaldas al entrar en la habitación. «Disculpen la demora. Debido a la enorme distancia que había recorrido, su hechizo de teletransportación falló, enviándolo accidentalmente al borde del sistema solar antes de poder regresar». Tras recoger el Tesseracto, Thor lo examinó pensativo. Sitwell se puso tenso y su equipo alzó sus armas, apuntando a Thor. «Suelta el Tesseracto. Es propiedad de S.H.I.E.L.D». Thor se rió. «¿En serio? Mi padre colocó el Tesseracto en la Tierra hace milenios para evitar su mal uso. ¿Cuándo pasó a ser propiedad de S.H.I.E.L.D.? Agente Sitwell, retírese», ordenó Natasha con brusquedad. Stark levantó la mano, con el repulsor cargado y listo. «Este es mi edificio, así que les sugiero que no hagan ninguna imprudencia». En ese momento, la voz de Fury se escuchó por el comunicador. «Bajen las armas. El Tesseracto pertenece a Asgard». «Pero el secretario Pierce», protestó Sitwell. «Sigo siendo el director aquí», respondió Fury con firmeza. A regañadientes, Sitwell bajó su arma, fulminando con la mirada a Thor. En el Helicarrier, Fury se giró hacia él y los demás agentes que estaban cerca. Además, le prometí el Tesseracto. Su energía es demasiado peligrosa. Hemos visto con qué facilidad atrae la atención de fuerzas poderosas y malévolas. Echó un vistazo a la pantalla, donde aún humeaban los restos de la invasión Chitauri. La Tierra no está preparada para una guerra de nivel cósmico. En un rincón oscuro del universo, resonó una voz profunda y ominosa. «Los terrícolas distan mucho de ser tan débiles como imaginábamos. Son resistentes, desafiantes y se niegan a ser gobernados. Y lo peor de todo es que tienen a un asgardiano de su lado. Nos ha ofendido más de una vez». Una figura grande y corpulenta se incorporó, girándose lentamente con una sonrisa siniestra que se extendía por su rostro púrpura. «No tendrá oportunidad de ser arrogante por mucho más tiempo. Odín está envejeciendo, y cuando muera, Thor pagará por su insolencia. Además, parece que la traidora, Nebula, también se esconde en la Tierra. Déjenla en paz. Ella también pagará el precio de su traición». Salud. Los Vengadores se reunieron en el salón de banquetes de la Torre Stark para celebrar su victoria. En un principio, Tony había sugerido ir a un puesto de shawarma cercano, pero Thor recomendó otra cosa. Mientras se relajaban, Thor levantó su copa. «Mañana por la mañana, llevaré a Loki de vuelta a Asgard para ser juzgado. ¿Qué sigue para todos? Ay, ¿qué más puedo hacer sino llorar en secreto?», bromeó Natasha, fingiendo secarse una lágrima, aunque su tono estaba lleno de fingida frustración. Thor soltó una risita. «Vamos, todo el mundo sabe que eres la Viuda Negra, una leyenda por derecho propio». Natasha puso los ojos en blanco con una sonrisa burlona. Jane Foster intervino, apoyando la barbilla en la mano. «Pronto ocurrirá un raro fenómeno celeste. En cuanto te vayas, por fin podré investigar un poco». Le dedicó a Thor una sonrisa pícara. Tony alzó su copa. «Le prometí a Pepper que después de todo esto, finalmente me tomaría un descanso del traje y lo pasaría con ella». Thor pareció pensativo y luego preguntó: «¿Has pensado alguna vez en quitarte la metralla del pecho?»
El reactor te mantiene con vida, pero consume más energía para alimentar el traje. ¿Seguro que no piensas vivir con ella para siempre? La sonrisa de Tony se desvaneció y negó con la cabeza. Lo he pensado, créeme. Pero la metralla está profundamente incrustada y fragmentada. Sería un procedimiento arriesgado y complejo, y la mayoría de los médicos no se arriesgarán. Thor reflexionó un instante y luego cogió el teléfono. Necesitas al mejor cirujano. Y creo que conozco al indicado. Marcó. Hola, doctor Palmer. ¿Sí? ¿Es Thor? Respondió una voz femenina, sonando sorprendida. Soy yo. Tengo una pregunta. ¿Hay algún cirujano llamado Strange en su hospital? ¿Te refieres al doctor Stephen Strange? Es uno de nuestros mejores cirujanos. Sus habilidades son excepcionales, pero aún es relativamente desconocido. ¿Cómo supiste de él? Digamos que tiene la oportunidad de darse a conocer en todo el mundo. Si lo logra, todos sabrán quién es. El doctor Palmer vaciló, intrigado. ¿Puedo preguntar quién es el paciente? Thor sonrió. Tony Stark. Iron Man es lo suficientemente famoso. Cuando colgó, Stark arqueó una ceja. ¿Dijiste que se llamaba Strange? ¿Quién es este tipo? Nunca he oído hablar de él. Thor se rió. Créeme, si alguien puede ayudarte, es él. Aunque te advierto. Tiene un carácter fuerte y un ego a la altura. Algo parecido a como eras tú antes. Y, a diferencia de mí, no se caracteriza precisamente por su paciencia. Ah, claro, se burló Tony. ¿Y desde cuándo eres tan fácil de tratar? Thor recordó la última vez que había hablado con la doctora Christine Palmer. Ella había tratado a Jane durante su coma, y aunque en aquel momento no le había dado mucha importancia, recordaba que ella le había entregado una tarjeta con su nombre completo. En aquel momento no pareció importante, pero el doctor Palmer era colega de nada menos que Stephen Strange, futuro hechicero supremo, maestro de las artes místicas y sucesor designado de la anciana. Además de sus extraordinarias habilidades mágicas, las aptitudes médicas de Strange eran igualmente renombradas. En el futuro, incluso trataría casos tan complejos como la lesión de columna de máquina de guerra. Thor no pudo evitar maravillarse ante la coincidencia, preguntándose si el destino había tenido algo que ver con que Strange entrara en la vida de Tony. Al caer la noche, los Vengadores, ya reunidos y satisfechos, se sentaron juntos a ver las noticias de la noche. El presentador apareció en pantalla diciendo: si bien esta invasión alienígena causó pérdidas significativas, este equipo de héroes los Vengadores ha dado a la gente esperanza y un motivo para celebrar. La pantalla mostró un montaje de entrevistas callejeras. Te amo, Thor. Gritó una mujer rubia a la cámara. Dios mío, conocí al Capitán América. Quiero casarme con él. Chilló una joven en la pantalla. Steve se sonrojó, sintiendo una vez más su verdadero amor por Bucky al descubierto. Otro vídeo mostraba a un espectador extasiado. Pensábamos que estábamos perdidos, y entonces apareció Hulk. Es increíble. Antes pensaba que era solo un monstruo, pero ahora lo veo como un héroe. Bruce Banner se quedó visiblemente desconcertado, sintiendo como Hulk en su interior se calentaba de orgullo ante los inesperados elogios. Finalmente, apareció un político con semblante serio. Estos supuestos superhéroes han dejado la ciudad en ruinas. Causaron estos daños y, sin embargo, se marchan impunemente. Creo que deberían rendir cuentas por sus actos. Los Vengadores guardaron silencio, conmovidos por las duras críticas. Thor entrecerró ligeramente los ojos mientras miraba la pantalla. Sí, simplemente no confío en estos supuestos héroes. Es mejor mantenerlos bajo estricto control. No quiero depender de la buena voluntad y la moralidad de unos pocos individuos para nuestra seguridad, declaró en televisión un hombre de mediana edad, más bien corpulento, provocando un murmullo de aprobación entre el público. Natasha, busca el nombre de ese congresista y datos básicos sobre ese bocazas, dijo Thor con una mirada traviesa. Los Vengadores a su alrededor se quedaron paralizados por la sorpresa, y Steve intervino rápidamente. Thor, no hagas ninguna tontería.
Sí, Thor añadió Natasha, arqueando una ceja. Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes. No faltan idiotas por ahí. Esto no es Asgard, ¿sabes? Thor negó con la cabeza, esbozando una sonrisa irónica. Tranquilos. Solo quiero poner a esta gente en una lista negra. Si hay otra crisis mundial, sabré a quienes no tengo que preocuparme por salvar. Está claro que confían sin problemas en los políticos que casi destruyen su ciudad con una bomba nuclear. Todos exhalaron aliviados, aunque en los ojos de Thor se vislumbró un destello de molestia. Reconoció a este tipo de personas. Las que humillan y se oponen a los superhéroes, pero que parecen demasiado dispuestas a doblegarse ante poderes alienígenas. Claramente, ciertas fuerzas estaban utilizando la opinión pública como arma para poner a la gente en su contra. Peggy Carter, que se había unido a la celebración, le dio un codazo con una sonrisa. Así que mañana te vas, ¿eh? Esta vez más vale que no sea por décadas, o no estaré aquí para ser de árbitra. Thor soltó una risita. No décadas, lo prometo. A menos que, quieras venir conmigo. Peggy rió, negando con la cabeza. Todavía no, gracias. Pero necesitas algo de mí antes de irte. ¿Acaso no puedo simplemente querer verte? Thor fingió inocencia. Peggy sonrió con sorna. Si eso fuera cierto, habrías ido primero a la mansión. Thor sonrió, luego se puso serio. En realidad, tengo una petición. ¿Se han topado con algún hacker particularmente hábil en S.H.I.E.L.D.? Y tienen que ser de total confianza. Mucha gente en S.H.I.E.L.D. no comparte nuestra misma visión. El semblante de Peggy cambió, y asintió con complicidad. Sí, hay un hacker del que puedo dar fe completamente. Respiró hondo y comenzó a contar una historia. Hace más de 20 años, uno de nuestros agentes rescató a una bebé durante una misión. El plan era enviarla a un orfanato, pero noté algo diferente en ella y decidí adoptarla. Ya sabes, una mujer solitaria necesita compañía. Le lanzó una mirada y continuó. Descubrí su talento para las computadoras desde muy pequeña. Recibió un entrenamiento intensivo en la academia y, aunque es joven, casi nadie puede igualarla en el arte de hackear. Ahora mismo, es oficialmente agente de S.H.I.E.L.D. y resulta que es una gran admiradora tuya, dijo Peggy entre risas, negando con la cabeza. Thor parpadeó sorprendido. ¿En serio? Créeme, es una auténtica fanática del Capitán Black, suspiró Peggy, como si recordara las interminables historias que le había contado a la chica sobre Thor. Esa misma noche, Thor se encontró en el salón de un modesto apartamento, frente a una joven con una mirada de asombro en los ojos. Desprendía una energía y una seguridad innegables, aunque él intuyó algo astuto tras su entusiasmo. ¡Oh, Dios mío! ¿De verdad eres el Capitán Black? No, Thor. No me lo puedo creer. Esto es un sueño hecho realidad. Exclamó, con los ojos brillantes de admiración. Thor se aclaró la garganta, algo desconcertado por su fervor. Sí, bueno, y me vendría bien la ayuda de un hacker experto. De esos en los que puedo confiar plenamente. ¿Te animas? Esquille sonrió con confianza, golpeándose el pecho. El mejor hacker del mundo está aquí. ¿Crees que te traicionaría? Extendió la mano, agarró el brazo de Thor y le dio un apretón cariñoso, con un brillo travieso en los ojos. Thor, percibiendo su energía audaz, se separó con delicadeza y se inclinó para susurrarle algunos detalles de la misión. La expresión de Skie cambió a sorpresa, pero asintió con entusiasmo. A la mañana siguiente, Thor partió hacia Asgard, llevándose a Loki consigo para ser juzgado. Stark, de vuelta en su taller, encendió las noticias para informarse sobre las consecuencias de la invasión. De fondo, oyó algunos nombres familiares, y entonces levantó la vista cuando la pantalla cambió para mostrar una cascada de documentos y registros incriminatorios. Esto es soborno, colusión, bienes ilícitos, antecedentes penales, murmuró sorprendido. Es una respuesta bastante dura. En todo el país, los televidentes vieron cómo la misma información inundaba sus pantallas. Los principales periódicos recibieron montones de documentos durante la noche, todos detallando el pasado afroamericano de un congresista de alto perfil.
Los titulares incriminatorios dominaron la mañana. El FBI intervino rápidamente, congelando los bienes del congresista y poniendo a toda su familia bajo investigación. Ante la contundencia de las pruebas, ni siquiera los aliados más poderosos se atrevieron a intervenir. Si bien algunos especularon que era víctima de una conspiración política, los entendidos lo reconocieron como lo que era: una advertencia para cualquiera que osara desafiar a los defensores de la tierra. Para quienes ostentaban el poder, fue un crudo recordatorio. Ningún secreto estaba realmente a salvo. En una oficina de Washington, estalló el caos. Un alto funcionario golpeó la mesa con los puños, con la furia reflejada en su rostro. Que alguien me explique esto. Borramos esos registros, ¿cómo es que los desenterraron? Un programador visiblemente estresado, con gafas, levantó la vista con expresión abatida. Señor, los esfuerzos para evitar el rastreo indican que la fuente de la filtración fue el propio ordenador del congresista Williams. Es como si se hubiera delatado él mismo. ¿Fuiste tú, verdad?, preguntó Peggy Carter, mirando a Skie con una mezcla de fastidio y admiración. Es raro encontrar un hacker capaz de recuperar datos borrados hace años y paralizar las redes de las 3 cadenas de televisión más importantes de la noche a la mañana. Y en cuanto a esos archivos en concreto, y Skie sonrió tímidamente y asintió. No me he inventado nada. Es todo verdad. Además, ese congresista no es precisamente un santo. Sinceramente, una cadena perpetua es demasiado buena para él. La expresión de Peggy se tornó seria. Una cosa es derrocar a un político corrupto. Pero usted tiene en sus manos información que podría provocar una convulsión mundial si se hiciera pública. Skie se encogió de hombros. No es el momento de hacerlo público. Thor dijo que espera que nunca lleguemos a eso. ¿Cuándo sería el momento adecuado, entonces?, preguntó Peggy con tono incisivo. Skie se aclaró la garganta y citó dramáticamente las palabras de Thor. Los políticos siempre velarán por sus propios intereses. Al igual que S.H.I.E.L.D., inevitablemente intentarán controlar a los superhéroes. Esto solo fue una prueba y, francamente, no tienen el poder para suprimirnos. Cuando llegue ese día, lo más probable es que inciten a la opinión pública en nuestra contra, provocando indignación moral. Ese día, les arrancaré la máscara y les mostraré a todos su verdadera cara. Peggy miró fijamente a Skie. No hacía falta que repitieras la última frase con ese tono. Ah, esa parte la añadí yo, respondió Skie con una sonrisa pícara. Peggy negó con la cabeza, aunque no pudo ocultar una sonrisa. Me lo estás poniendo muy difícil. Supongo que ya da igual, al fin y al cabo estoy jubilada. En la sala del trono de Asgard, Thor caminaba junto a un grupo de guardias que escoltaban a Loki al salón para ser juzgado. Era solo cuestión de tiempo que tropezara, comentó Thor. Ese congresista tenía suficiente suciedad como para enterrarse él mismo. Loki se burló. A mi parecer, incluso si no hubiera hecho nada malo, habrías encontrado la manera de arruinarlo. ¿Yo?, preguntó Thor con inocencia. Soy un ciudadano respetuoso de la ley. Tú serías quien haría eso, tal vez suplantándolo en la Casa Blanca o algo así. Loki dejó escapar un suspiro exagerado. ¿Cómo puede ser él más desvergonzado que yo? Cerca de allí, Frigga se acercó, con el rostro lleno de preocupación mientras miraba a Loki. Madre, y exclamó Loki, su expresión suavizándose por un instante antes de corregirse. Adoptó una mirada indiferente. ¿Estás orgullosa de mí? Los ojos de Frigga seguían llenos de tristeza. No provoques más problemas. Tu padre está furioso. La respuesta de Loki fue interrumpida por la voz atronadora de Odín desde el trono. Basta. Déjame hablar con él. Miró a Loki con severidad. ¿De verdad no comprendes la gravedad de tus crímenes? Loki alzó la barbilla con gesto desafiante. No hay nada que explicar. Donde quiera que vayas, solo hay muerte y ruina. Estaba destinado a gobernar Midgard. Nací para ser rey. El rostro de Odín se suavizó, casi entristecido. Todo esto se debe a tu obsesión con el trono. No. Exclamó Loki con voz alzada. Es mi derecho de nacimiento. Basta.
El rostro de Odín se ensombreció. El derecho que crees merecer era la muerte. Estabas destinado a morir, abandonado de bebé sobre las frías piedras. Si no fuera por la compasión de Frigga, no estarías aquí. Entonces, ¿por qué no me matas ahora? La voz de Loki era amarga y desdeñosa. No. Jamás volverás a ver a Frigga. Pasarás el resto de tu vida encarcelado en las mazmorras, dijo Odín con frialdad. Thor será rey. Dicho esto, Odín hizo un gesto a los guardias, quienes se llevaron a Loki. En un balcón con vistas a Asgard, Thor permanecía en silencio, contemplando el majestuoso reino a sus pies. Pensaba en el futuro. Un tiempo en que Asgard se enfrentaría a un desafío catastrófico. Si no lograban mantenerse firmes, todo lo que se extendía ante ellos podría desaparecer. Junto a él, Odín se acercó en silencio. Háblame de ella, dijo. Thor arqueó una ceja, haciéndose el inocente. ¿Cuál? Los labios de Odín se crisparon en un leve gesto de exasperación. En la sociedad asgardiana, el comportamiento de Thor no era inusual. El propio Odín había tenido 3 esposas antes de casarse finalmente con Frigga. Dada la larga esperanza de vida de los asgardianos, siglos de soltería solían acarrear sus propias complicaciones. Thor, que no había mostrado interés alguno en el romance durante casi un milenio, había sorprendido a todos con sus repentinos afectos. Si Frigga no le hubiera asegurado lo contrario a Odín, este podría haber sospechado que su hijo estaba poseído. Aún así, se sintió algo aliviado de que la compañera predilecta de su hijo fuera la guerrera Sif, que había esperado pacientemente el afecto de Thor durante todos esos años. Ese mortal y el que empuñó el Mjolnir, aclaró Odín. Ah, Jane Foster, dijo Thor. A diferencia de Natasha, que solo pudo controlar el poder del trueno temporalmente, Jane se ha convertido en la verdadera portadora de Mjolnir. Se le ha concedido la divinidad y todo lo que ello conlleva. Odín asintió pensativo. Su compatibilidad con Mjolnir es excepcionalmente alta, incluso mayor que la tuya. No pudo levantarlo por mi hechizo, sino porque el propio Mjolnir la eligió. Thor miró a Odín con sorpresa, y el padre de todos continuó. Tengo la sensación de que si algún día tú ya no pudieras levantar a Mjolnir, ella aún sería capaz de blandirlo. Thor guardó silencio, asimilando el peso de las palabras de su padre. Siempre había sabido que Jane poseía un inmenso potencial, pero no esperaba que recibiera una valoración tan alta del mismísimo Odín. Reflexionó un instante antes de hablar. Sí, he tenido una sensación similar. Mjolnir no es realmente mi arma principal. Es simplemente un conducto que me ayuda a concentrar mi poder. Nunca me ha parecido del todo completo. Como artefacto a la altura de Gungnir, debe tener un propósito más profundo. Odín escuchó, asintiendo mientras Thor continuaba. Por eso lo dejé en la tierra. Sentí que su propósito estaba conectado con Midgard. Cuando Jane lo levantó, supe que no me había equivocado. Odín le dio una palmadita en el hombro a Thor, suavizando su expresión. Aunque preferiría no ver al futuro rey enamorarse de una mortal, debo decir que tienes un gusto excelente. Thor quedó desconcertado por el cambio de parecer de Odín. En la línea temporal original, Odín se había opuesto ferozmente a la relación de Thor con Jane Foster, intentando obstaculizarla por todos los medios. Al percibir la sorpresa de Thor, Odín esbozó una leve sonrisa y dijo: la esperanza de vida de los mortales jamás se podrá comparar con la de los asgardianos. Incluso los más sencillos de nuestro pueblo viven miles de años, mientras que la vida de un humano apenas alcanza el siglo. Los asgardianos rara vez, o nunca, han encontrado la verdadera armonía con los mortales. Siempre termina en décadas de alegría seguidas de siglos de soledad. Nunca quise eso para el futuro rey de Asgard. Odín hizo una pausa, con semblante pensativo. Pero ahora parece que has encontrado la manera de superar ese límite. Las cadenas de su longevidad se han roto, ¿no es así? Thor asintió lentamente. Sin embargo, la razón más importante es que el Ragnarök está cerca. Cuando llegue, Asgard podría enfrentarse a su mayor prueba, y tener otro Thor, un nuevo Thor, sería de una ayuda incalculable. Sorprendido, Thor replicó de inmediato: no, padre, el Ragnarök no ocurrirá. Odín negó con la cabeza. El futuro es fluido, sí.
Ya has cambiado mucho con tus acciones. Pero recuerda, el Ragnarok fue predicho hace miles de años, y ese tipo de profecía rara vez se rompe. Thor murmuró. ¿Eso significa que es aún más difícil cambiar? Tu madre lo ha previsto innumerables veces. Aunque los detalles varíen, en cada visión, Surtur resurge, renacido en el fuego. Puede que suceda de forma diferente, pero ese momento llegará. El rostro de Thor se ensombreció. Las palabras de Odín dejaban claro que, aunque no había desencadenado el Ragnarok al enfrentarse a Hela, Asgard aún podía sufrir su destrucción por otro camino. Mientras tanto, en la Tierra, varios líderes políticos y militares estaban sentados alrededor de una larga mesa en una acalorada discusión. Esto es una clara provocación. Una auténtica burla a la ley. Gritó un concejal de barba blanca. Propongo que arrestemos a todos los habitantes de la mansión Trudeim inmediatamente. Nick Fury se aclaró la garganta. Como director de S.H.I.E.L.D., había sido invitado a esta reunión. Primero, no hay pruebas que vinculen la mansión Trudeim con ninguna de estas acciones. Por ahora, todo son meras especulaciones. También deben considerar cuidadosamente las consecuencias de esa acción. Hay más de un asgardiano en Trudeim. Incluso si Thor no está en la Tierra, es poco probable que nuestras fuerzas convencionales representen una gran amenaza para ellos. A menos que Fury esbozó una sonrisa irónica. Planeamos lanzar otra bomba nuclear sobre Nueva York. Un silencio atónito llenó la sala. Todavía tenemos al Capitán América. Protestó otro concejal. El Capitán América, claro. Ayudará, pero no de la manera que esperas. ¿Y qué hay de Hulk? Preguntó otro. Me encantaría ver cómo resulta tu conversación amistosa con él. Bueno, todavía tenemos a Iron Man. La sonrisa de Nick Fury se ensanchó. Lo último que supe es que Stark está postrado en una cama de hospital. En una habitación de hospital, Abby Hogan y Pepper Potts se inclinaban sobre Tony Stark, que yacía en la cama, aún recuperándose. ¿Cómo se siente, señor Stark? Preguntó Abby, con preocupación reflejada en su rostro. Fantástico, respondió Tony con una sonrisa burlona. Me siento más ligero que nunca. Por fin podré dormir bien sin que ese reactor me pese. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó Pepper. Ninguna en absoluto, dijo Tony con firmeza. Con reactor o sin reactor, con armadura o sin armadura, sigo siendo Iron Man. Disculpen, es hora de la ronda médica, dijo una voz seca e inexpresiva. Stark gimió cuando el doctor Stephen Strange entró en la habitación, portapapeles en mano, con una expresión tan severa como de costumbre. Como multimillonario, filántropo y superhéroe, eres toda una celebridad. Pero aquí dentro, señor Stark, usted solo es mi paciente. Así que cuando le digo que descanse y me escuche, lo digo en serio. Stark frunció el ceño, pero guardó silencio, plenamente consciente de que su vida estaba en manos de Strange por el momento. No le quedaba más remedio que seguirle la corriente, a pesar de que Strange le había impuesto un estricto reposo absoluto de 2 semanas con el apoyo de Pepper. Stark miró a Abby. ¿Y qué tal el circo mediático de fuera? ¿Cómo nos están recibiendo? Abby, generalmente alegre, dudó antes de responder. La mayoría de la gente les está agradecida. Los ven como los héroes que salvaron al mundo. Pero algunos creen que los Vengadores deberían ser considerados responsables de la destrucción en Nueva York. Al menos en parte. Tony suspiró. Bueno, intenten ayudar a los ciudadanos que sufrieron pérdidas. Al fin y al cabo, no fue culpa suya. Pepper se inclinó y dijo suavemente. En realidad, Tony, ninguno de los Vengadores está obligado a compensar los daños causados por la batalla. En todo caso, el gobierno se encargaría de las reparaciones. Tony negó con la cabeza con una sonrisa triste. Lo sé, Pepper. Pero lo considero un acto de caridad, Industrias Stark puede cubrirlo. Desde su experiencia en Afganistán, la empatía de Tony por las víctimas de la guerra no había hecho más que fortalecerse. De vuelta en la mansión Trudeim, Thor, que acababa de regresar a la Tierra, escuchó la decisión de Tony con un suspiro. ¿Qué ocurre? Preguntó Peggy Carter, al notar su expresión seria.
No es bueno asumir la responsabilidad. Sí, hizo lo correcto. Stark sabe que no está obligado a pagar, pero aún así se está haciendo cargo. Sin embargo, hay un problema más profundo. Su decisión sentará un precedente peligroso, respondió Thor pensativo. Si los Vengadores empiezan a compensar cada daño colateral, la gente empezará a verlo como nuestra obligación. Y si Industrias Stark no puede hacerse cargo, ¿quién lo hará? El público empezará a esperar que paguemos la factura de cada futura invasión alienígena. Los ojos de Peggy se abrieron de par en par al comprender las implicaciones. ¿Pero acaso no es bueno ayudar a las personas que han sufrido? Thor asintió. Sin duda. Pero hay un equilibrio. Stark solo necesitaba apoyar a los más vulnerables, aquellos sin recursos ni acceso a la ayuda gubernamental. En cambio, ha abierto la puerta a expectativas que podrían volverse irrazonables. La expresión de Thor se ensombreció. La naturaleza humana es complicada. Si les tiendes una mano, es un acto de bondad. Pero si les das demasiado, empezarán a verlo como tu deber. Y la próxima vez, no te lo agradecerán. Exigirán aún más. Final del capítulo.